El arte siempre ha sido un tema complejo, en cualquiera de sus ámbitos, debido a su propia naturaleza subjetiva. Bienvenidos a su programa Hablemos de Arte y algo más, donde platicaremos con diferentes creadores en diversas áreas y conoceremos a la persona detrás del artista. Mi nombre es Carlos Hinojosa, director de Furia Films. Hoy tenemos como invitado a Raúl Farel, director de Estudio F, Fondo y Forma, que nos platicará sobre el trabajo del actor, sus experiencias y su desarrollo como artista. Quédate con nosotros a través de la señal de SAC TV. Raúl Farel tiene una trayectoria de más de 25 años estudiando el arte dramático, como actor, director y docente, así como investigador y creador de procesos y técnicas actorales. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Carlos. Todo un gusto, como siempre, estar aquí. No, gracias a ti. A ver, primero me gustaría empezar con la preguntita de, ¿de dónde te surgió esta inquietud por Oh, la actuación? Bueno, yo empecé como todo mundo en los talleres del colegio, ¿no? O sea, te estoy hablando que tendría yo como 17 años aproximadamente. Y siempre cuento esta anécdota que me parece interesante. Mi tío era Raúl Farel, actor del cine de oro Ya, mexicano. sí, sí. De hecho, se llamaba exactamente igual, Raúl Farel. Él muere muy joven, y mi padre, en honor a él, en un homenaje, me pone Raúl y le salgo actor también. Wow. Entonces, no sé, siempre he pensado que ya traía como esa predisposición hacia esta carrera. Empecé como todo el mundo en los talleres, luego me fui formando aquí, formando allá, y también debo confesar mucho autodidacta, Ok, mucho autodidacta. wow. Sí, Ok, claro. lectura. Lectura, práctica, prueba y Ya. error, práctica. Ok, ok. Sí, claro, claro, No, eso claro, está claro, muy claro. bueno. No cualquiera, ¿eh? Yo, la verdad, no soy Sabes nada que autodidacta. antes había muchos grupos donde uno entraba directamente a montajes, directamente a obras teatrales, Ujú. y te iban curtiendo. Antes se decía que te hacías en las tablas, ¿no? O sea, Claro, ese era el tema, sí, claro. y te ibas curtiendo. Entonces era un gran aprendizaje en muchas áreas, desde baile, acrobacia, esto, lo otro, actuación, hasta que ya uno empieza a estudiar la actuación de forma más a profundidad. Ese es el punto, ¿no? Ok, Ya cuando decido que esto es lo que quiero hacer, ¿no? Ese es el tema, ¿no? wow. Ok, ok, y de ahí hasta la fecha, Hasta la fecha. literal. Más de 25 años sin interrupción. Wow, eso está padrísimo, está Sí, muy padre. claro, claro, Está claro. muy, muy padre. Ya que llevas tantos años en esto, ¿cómo ves la diferencia, o más bien vaya, la formación actoral actualmente? Ah, mira, la formación actoral, digo, siempre ha sido, en términos de tiempo, pues prácticamente la misma. Ok, Lo que sí es cierto es que las nuevas generaciones ya no están como muy dispuestas a tener una formación tan férrea, ¿no? Tan a ok. profundidad, ¿no? Que yo también se lo debo un poco a las redes sociales, que te dan una información inmediata, todo el mundo quiere exhibirse de alguna manera Ujú. y no estar años de formación, aunque las redes sociales te han traído cosas buenas, pero también te han traído cosas negativas, o sea, eso es un hecho, ¿no? Claro, Entonces, la gente ya le es más complicado tener una formación más extensa en ok. el arte, en esta cuestión actoral. Sin embargo, las formaciones siguen siendo las mismas, ese es el punto. Ahora hay muchos cursos, hay esto, hay lo otro. Digamos que tienes más, pero se hace menos, ¿no? Ok, Tienes más, pero se hace qué, menos. qué interesante eso, ¿eh? Sí, Qué ese es el interesante. punto, ¿no? Sí, en algún punto platicamos, me recuerdo de que hasta los procesos son diferentes, precisamente por toda la información que tenemos. ¿Qué tan, o sea, antes tenías que buscar los libros,
Tenías, o sea, Claro, el ritmo para hacer las cosas era completamente distinto sí, y claro, requería de mucha voluntad. Hoy tal vez hemos perdido esa voluntad, podría decirlo, o claro. todo es más fácil, ¿no? Es así como, ay, bueno, el libro no sé qué y ¡pum! Lo tengo, ¿no? Claro, diría que es más rápido el acceso a la Es correcto. información, pero este arte, como muchos otros artes, tienen el gran problema de que necesitas la práctica forzosamente. Sí, claro, estoy de acuerdo. Si todo mundo Sí, pudiera estoy de ser acuerdo. actor por leer un libro, pues Mm, también cualquiera lo sería, ese es el tema, ¿no? Entonces aquí la práctica es muy importante. Tú puedes leer un libro de actuación, sobre todo cuando vas empezando, y no entiendes ni la cuarta parte de lo que dice el libro, ¿no? sí, Muchos libros de actuación los empiezas a entender una vez que ya tienes una formación actoral, ¿no? sí. Sobre todo con temas más específicos de la actuación, autores concretos de la actuación, etcétera, ¿no? Los propios slangs de la misma actuación, Sí, ¿no? Que son como los modismos, ¿no? De la por propia ejemplo, actuación, ¿no? claro, Sí, no, está súper interesante. Oye, y cuéntame un poquito acerca de Estudio F, fondo y forma. ya. Pero antes de que me cuentes, vámonos a una pequeña pausa porque esto me interesa. Y regresamos con Raúl Farel. Raúl, la misma pregunta. ¿Qué diferencias? No, perdóname. ¿Por qué Estudio F? Estudio F. Fondo y forma. Estudio F, fondo y forma. Mira, siempre he tenido un taller de actuación, Ok, desde hace 20 años aproximadamente. ok. Yo cuando empecé a estudiar, como ya decíamos, había pocas opciones Ujú, y no entraba yo a las opciones institucionales. ok. Empecé a estudiar en talleres, pero era muy difícil encontrar talleres. ¿Y por qué no entraste a las institucionales? Los requisitos eran complicados. A Ok, mí me tocó exactamente cuando se abrió CNA, por ejemplo, ok, que era una gran opción, pero te pedían promedios de 9, por ejemplo, en ese entonces de preparatoria, ¿no? ok, Que pues yo no lo daba. ok, Yo no lo daba, digo, nunca fui muy bueno en matemáticas, por ejemplo, ok. y nunca pude dar ese promedio, ¿no? Pero no sé, o sea, es raro, ¿no? Hombre, Extraño, pero bueno, así era, digamos que eran así sus era, requisitos, claro, esté uno de acuerdo, totalmente. ¿no? Entonces era complicado de repente entrar. Estaba en ese entonces lo que era el CUT, la carrera de literatura dramática y teatro de la UNAM, Ok, y era poca la gente que entraba. O sea, estamos hablando en aquel entonces de aspirantes hacia el CUT, no sé, 100, 200 y se aceptaban 20, por ejemplo, cada año, ¿no? wow, Entonces wow. era difícil, Es un cambio no, muy drástico, ¿no? A totalmente, el de antes y de ahora, precisamente claro. en la carrera. Exactamente. Había pocas opciones de escuelas privadas, por ejemplo. Ok, Eh, de repente encontraba uno algún taller interesante, esto y lo otro. También esa fue mucho la idea de también una cuestión autodidacta en muchos sentidos, ¿no? ok. Entonces, de una u otra forma, en ciertos talleres yo empiezo con la técnica del método, Mm, sí, que es con la que me he formado como actor en un principio, bla, bla, bla. Entonces yo en mi taller tampoco estaba muy de acuerdo con ciertos maestros, ¿no? ok. Entonces abro mi taller, empezando porque qué quería enseñar yo, qué quería comunicar yo, Qué importante, ¿eh? qué me interesaba, claro. Y modificando varias cosas. Al principio yo empiezo con la cuestión del método, Ok. pero la cuestión del método siempre se ha entendido como una parte emocional, una parte Mm, profunda, ujú, es ujú, decir, a lo que nosotros llamamos el fondo del personaje, el ok. fondo del actor. Sin embargo, llega el tiempo en que me queda un poco corto esa idea también, ¿no? Se descuidaba mucho la forma
Ok, y que creo que es muy importante. sí, estoy de acuerdo. Entonces, de Estoy muy una de u otra acuerdo. manera, es cuando en determinado momento cambio el nombre de mi taller y se llama Estudio F Fondo y Forma, Ujú. porque me interesan esos dos aspectos, ¿no? Ok, F también por mi apellido y Farel. fondo y forma, Claro, exactamente, ¿no? ok. Ese es el tema. Pero siempre me ha interesado ese aspecto entre el fondo y la forma. Hay veces que tú creas un personaje desde el fondo, Mm, hay veces que lo creas desde la forma, o sea, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿no? ok. Digamos que tampoco hay una regla determinada para la creación de un personaje. Y todos son distintos. Todos son distintos, como todos los actores también son distintos. Claro, claro, por Eso supuesto. también es una cuestión. Fíjate que Uf, qué complejo. platicando precisamente la clase del viernes que Mm, tuvimos, que se hablaba mucho, siempre hay un dilema entre si el personaje, tú te debes de adaptar al personaje o el personaje a ti como actor. ok, Ese siempre ha sido un dilema entre los actores. Sin embargo, creo que ninguna está mal. Habrá personajes en los que uno tenga que adaptarse fuertemente como actor y otros que tendrás que adaptar a ti como actor. ¿Qué tipo de actor eres? ¿Qué cualidades tienes para ese personaje? ¿No? Ese es el tema. eso está bien complejo. O sea, porque ya cuando hablas de uno mismo, dices, bueno, tengo la información del personaje, es así, 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 lo tienes muy claro. Pero ya cuando te volteas a ver a ti, Claro, es muy complejo, es sí. muy complejo, muy Sobre complejo. todo que dices, pues creo no tener esto, creo no tener lo otro. Lo tienes desde otra perspectiva. Claro, es de Este, otra forma también, ¿no? Mira, a mí el estudio de la actuación siempre me ha interesado como algo integral, o sea, no puedes dejar la persona fuera. Claro. La persona es muy importante. Después de todo, creas ahí personalidades. Ujú. Y a veces la personalidad del actor estorba mucho para poder poner otras personalidades. Viene muy lleno el actor de como un maniquí, ¿no? Que está lleno de ropa. Claro. No hay nada que ya ponerle, ¿no? Hay que empezar como a vaciar, que el actor de alguna manera expanda su personalidad, su mente, se quite miedos, complejos, inhibiciones, nos que tiene todo el tiempo en la cabeza. Y hasta ideas del mismo, ¿no? Por supuesto. Claro. Ideas del mismo y de los demás. Claro, sí, claro. Aquí se ha dicho toda la vida que hay que aprender a no juzgar. Y es muy cierto para la Claro. creación de un personaje, Empezando desde el personaje, ¿no? efectivamente. Y de hasta Empezando uno desde ahí. mismo. Claro, sí. Eso está, sí es muy Es importante. como un juego de espejos en Sí. infinito, ¿no? O sea, te ves tú en el personaje, ves al personaje En en ti. ti. Un personaje generalmente se descubre Uf. en ensayos. Wow. O bueno, es que eso es muy importante, yo creo, en Claro, esta carrera. O sea, ¿cómo descubres al personaje? ¿No? O sea, ok, entiendo ensayos, practicas la forma, también tienes que ver mucho el fondo claro, y cómo los unes, ¿no? Es sí. complejo, Pero muy ¿sabes complejo. cuál es lo más complejo? Que ese proceso de descubrir al personaje tienes que estar muy alerta Ok. para darte cuenta cuando ya lo descubriste. Ugh, Y no te empieces a pelear con esas sensaciones que ok, te empieza a llevar tu proceso de la creación de ese personaje. Al fin y al cabo estás recreando actitudes, formas de pensar, interacciones, claro. que te van creando una nueva personalidad, aunque sea por un tiempo, Ya. que te empiezas a pelear con ella. Dices, yo no soy así, ¿qué me está pasando? Ando enojado, ando así. Es que el personaje se empieza a revelar. El personaje se empieza a revelar. A mí algo que me interesa es empezarle mucho a enseñar al actor que esté consciente para ese momento donde el personaje se empieza a revelar y sepas agarrarte a él, Claro, sepas agarrarte a él. claro, no lo quieras desechar o quitar o Claro, negar, como si ¿no? estuvieras poseído y dices, Es correcto. quítame este demonio, quítamelo. Bájate muerto, bájate. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, eso le pasa mucho al actor. Ok, Pero siempre y cuando trabajes de esta manera que estamos hablando, entre ese fondo y esa forma, ¿no? claro. Es complicado que si nada más trabajas la forma, por ejemplo, llegues a esto que estoy diciendo, ¿no? Sería un poco complicado. Hay actores de forma, hay actores de fondo, etcétera, etcétera. Pero cuando tú encuentras esa dualidad entre la forma y el fondo,
surge esto que estoy comentando, ¿no? El que tú empieces a descubrir ese personaje. Sobre todo que un actor está acostumbrado a decir, bueno, yo estudio un personaje, lo practico y tan tan. Claro. A veces el proceso no es así. A veces el proceso de análisis estorba, otras veces te ayuda nada más para la práctica que vas a llevar al personaje. Pero no es que te resuelva el proceso de análisis, la ejecución del mismo. Wow, ok. Eso se lleva a la práctica, al terreno, al campo. Ese es Claro, el sí, a punto. a la exploración. Digamos que a la acción. Claro, sí, a actuar. Exacto, claro. Entonces es cuando surge este fenómeno que es muy curioso, es fascinante, es Sí, fascinante, no, es fascinante. totalmente. Y aparte darte cuenta, como dices, cuando lo encontraste, Claro, ¿no? O sea, claro, eso es lo difícil también, ¿no? eso es lo Porque complejo. sí, 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 tal vez cuando te sientes muy incómodo o precisamente lo que dices, estás pensando en algo que no pensarías y dices, oye, ¿por qué estoy pensando esto? O Sobre todo que cuestiones, empiezas a tener reacciones que ok, normalmente tú no acostumbrabas, ¿no? ok, o sea, se da más en las reacciones. Reacciones, sensaciones, Ok, ¿no? ya. Empiezas a estar en un estado de ¿Intereses, malestar, tal ¿qué me vez? pasa? Intereses. ¿A qué te refieres O con sea, intereses? intereses de que tal vez no me interesaba tomar café y de repente se me dio, o sea, hablando muy vagamente, ¿no? Quizá no tanto Pero en ese sentido, ¿no? sí, Sino más bien a nivel interno, ok, a nivel interno, a nivel de un estado en tu estar. A lo mejor tú dices, caray, no sé, me empiezo a sentir como en estados depresivos o de tristeza. ok, Cuando yo ok, siempre he sido muy alegre. ok, ya, ok, Es que el personaje se empieza a revelar si es que fuera por esa línea, ¿no? claro, Ese es el punto, ¿no? claro, Entonces, me refiero más a esos estados de ánimo que a raíz de tu práctica, ya sea de otra manera desde el análisis hasta llevarlo a la práctica, ese análisis, te empiezan a suceder. Ese es el tema. Empiezas a encontrar la esencia del estado de ánimo del personaje, ¿no? Por así decirlo, un poco su alma, ¿no? wow, eso es Claro. súper interesante. Ah, Sin ish, embargo, fíjate que ahí también es importante la parte final, ¿no? Es decir, cómo llega un actor también a cortar todo eso, ¿no? claro, No te vas a quedar con eso toda la vida, te volverás loco, eso es un hecho, ¿no? claro, Entonces, pues todo ese es el estudio de la actuación. Respecto ahorita a los personajes, por ejemplo, ¿no? Cómo cortar un personaje que tiene que llegar un momento en que sepas ya acabó y tengas que tener herramientas eficaces o métodos eficaces para cortar un personaje, ¿no? Decir, que viene ahora, ya, ¿no? Ya, se acabó, exactamente. ok, Efectivamente. ok, qué interesante, eso está súper interesante. O sea, yo, en mi persona, como actor, siempre me ha costado mucho eso. O sea, ¿en qué momento se revela el personaje, no? Claro, Y eso es muy interesante lo que me estás diciendo. O sea, es en un tipo de estar que no es mi estar normalmente, porque yo vivo claro, una vida cotidiana también, ¿no? sí, Entonces, claro. cuando te empiezas a formar desde el interno o externo, dependiendo de cómo tú te sientas o cómo te sepas como actor, ¿no? Sí, cómo lleves ese ¿No? proceso, claro. Cómo lleves tu proceso. Es muy interesante, es muy interesante. Y yo creo que también es importante un ojo desde afuera, ¿no? Yo creo que a estas alturas, más que nunca, mira, el director es una figura que, si bien ya tiene mucho tiempo, pero la actuación no nace con la figura de director, ¿no? O sea, Ok, era más una idea de creaciones colectivas, ¿no? ok, Pero yo sí creo que la actuación moderna es complicado que no haya un director, sobre todo por cómo ha ido evolucionando la actuación, los trabajos, tanto en cine, tanto en teatro, es complicado, ¿no? En ese sentido, ¿no? No quiere decir que no pudieras lograrlo sino un director, pero el camino se hace más largo, más extenso, ya, más claro, complicado, sin alguien que te ayude en esa guía, que te ¿no? guíe, que Efectivamente, te lleve. efectivamente. Porque básicamente desde los escritores, ¿no? Hacen sus obras y ellos tienen una idea. A veces siento que el mismo actor las hace cambiar a veces de idea, pero lo hacen para Claro. agregarle valor a la historia, Sí, sumar ¿no? cosas, ¿no? Sumarle a la historia. Claro. Pero eso es bien interesante, porque uno pues, puede estar perdido pensando algo, hasta puede estar mejor que lo que hicieron ellos, pero aún así te siguen guiando a través
de su idea, ¿no? Y eso lo pasan al director, es bien complejo, me hace Claro, súper complejo. El proceso del actor de llevar todo eso también es muy claro. interesante. Bueno, es que también un proceso del director es un poco eso, ¿no? Es Ya, decir, a ver, trata de transmitir, primero tú descubrir lo que escribió este autor claro, y trata de transmitirlo lo más fiel que puedas a un actor. Porque al fin y al cabo vamos a contar la historia de alguien que escribió, es correcto, no la mía que yo quiero, ¿no? es correcto. Que podemos enriquecer, es cierto, ¿no? Por Pero eso lo de la ropa, sí, totalmente, ¿no? totalmente. Por eso lo de la ropa. Bueno, Raúl, ¿y qué tan importante es para el actor? ¿Tú consideras que es para el actor tener un entrenamiento constante? Ya, Pero antes de irnos, vamos a un pequeño corte, porque esta pregunta es muy interesante. Y regresamos con Raúl Farel. Raúl, ¿qué tan importante es para el actor tener un entrenamiento constante? ¿Cómo lo consideras? ya. Yo lo considero importantísimo. Ya, Esto es como un médico, ¿no? Que se tiene que ir actualizando. claro. Ahora, un bailarín lo entiende perfectamente, ¿sabes? Su disciplina le exige estar en una práctica constante del cuerpo. El, ac- Sí, el actor a veces no lo entiende, pero el instrumento se va oxidando. claro, Entonces, la idea que tú estés en un taller es que siempre tu instrumento esté en condiciones, en óptimas condiciones. La parte creativa, sí, que tu mente esté ágil, por ejemplo, nuevos recursos, cosas que a vencer todo el tiempo. Entonces, la idea de yo tener actualmente un taller que precisamente se estudia de forma ahora en conjunto con Furia Films para crear nuevos proyectos, tanto de cine, montajes. Entonces, la idea es esa práctica continua, pero al mismo tiempo que incursione la gente en proyectos propios que claro. básicamente uno quiere hacer, que a uno le gustan hacer, ya sean teatrales, cinematográficos, workshops, etcétera, etcétera, ¿no? También preparar a la gente para cuestiones de casting y coaching de casting, que sabes es muy importante. Muy importante. Muy, híjole, yo he tenido unos problemas con eso muy grandes y creo que tú lo sabes mejor que nadie. Claro. Híjole, es un tema. No, y ahora la ventaja es que ya muchos son en video los castings, son self-tape, ¿no? Ujú. Antiguamente eran presenciales todos y tenías una o dos tomas y gracias por participar, o sea, Antes y después de la pandemia, sí, ¿no? Fue un exactamente. cambio Sí, radical en muy ese grande, sentido. muy Que, grande. bueno, creo que benefició mucho al actor en ese sentido. Ok, En ese sentido. Es decir, ya no tiene tanta presión en un casting. Lo ya. vuelve a grabar. Ya verá qué hace cuando se quede, ¿no? Pero Claro, esa es claro. ¡Ay, ese es un temón! esa es Ese otra es un historia, ¿no? temón, claro. O sea, y por eso también es importante. A ver, vamos. Efectivamente. O sea, ya me quedé, ¿no? Ya mi casting les encantó, la propuesta, todo. Ahora desarrollalo. Y por eso también es importante estarse preparando, estar Claro. cuando... Hombre, una de las ideas también del taller, de este taller que tenemos, son actores que de repente están en algún proyecto Ujú. y les interesa venir a preparar su personaje, tener un coacheo de su personaje, una dirección del mismo, ¿no? Claro, Como habías comentado hace un momento, alguien que esté afuera viéndote, que esté sugiriéndote cosas, que te claro. observe, vaya, ¿no? Un ojo Sí, de observador. Entonces, un taller también esa es una de sus funciones, o por lo menos mi taller, no sé los demás, ¿no? Pero claro. este taller también tiene esa función, ¿no? De coacheo para actores profesionales, ¿no? Eso está increíble. Eso está increíble porque a mí me ha pasado muchas veces y tú me has ayudado mucho. Precisamente eso, o sea,
ya lo tengo, y ahora ¿cómo me entreno? ¿Qué hago? ¿Cómo Claro, lo desarrollo? Vaya, ¿cómo pruebo cosas nuevas sin saber que estoy cayendo en algo bueno o malo? Dependiendo, ¿no? Porque lo estás claro. viendo desde tu propia perspectiva. Como dices, es importante un Sí, ojo desde o que afuera. estás yéndote hacia un cliché, ¿no? Eso Que también, si bien es cierto, no siempre será malo el cliché, claro, pero digamos que hay que tratar de evitarlo lo más que se pueda, ¿no? Ese es el claro, tema, ¿no? claro. Tratar de darle otra forma, ¿no? Claro, Algo una más, forma, más auténtico. sí, algo propio, Sí, ¿no? sí, sí, prestarle a, como dices, porque, o Claro, sea, acercar, ahora sí que darle, ¿no? Porque se dice mucho esto, claro, de préstale tu vida al personaje, ¿no? Préstate claro. al personaje. Todo tu ser, Exacto, préstale todo tu ser al exacto, personaje, ¿no? sí, exacto. Y a veces yo creo que ese es un gran problema, porque a veces yo he tenido ese problema de, o sea, no le voy a prestar esto porque no quiero que lo vean, por ejemplo. Claro. Y ahí está el personaje, como dices, ¿no? Sí, Ahí está claro. precisamente el personaje. Entra tu ojo que te está Ajá, juzgando, ¿no? Todo el tema. exactamente, ahí está el personaje. Vamos a lo mismo de las clases, ahí donde dices, no. O sea, dónde hay que ir, Exacto, efectivamente. Claro. exacto, exacto. No, está súper interesante eso, está súper interesante. Y es padrísimo, ¿no? Tener un espacio donde podemos explorar, podemos, vaya, eh, hacer el teatro que nos gusta, Sí, que claro, le gusta al propio alumno o al actor, que muchas claro, veces no ha tenido esa oportunidad, claro. ¿no? Que sí, que está pensando en, oye, pues no me he quedado en un proyecto que quiera, o ni siquiera he tenido la oportunidad de estar en uno, poder probar, ¿no? Sí, por supuesto, Poder claro. probar. No, y sobre todo que sepas que vas a estar en un sitio seguro, Claro, donde te puedes caer de cabeza las veces que te tengas que caer de cabeza. claro, Mira, o sea, y esto no es la actuación nada más, la vida es así, o sea, se aprende más del error que del acierto, ¿no? es correcto. Entonces, donde tengas un espacio donde tú te puedas ir a equivocar, sepas que no hay problema. Ahora, claro, tendrás también una exigencia, Sí, si no, tampoco hay una evolución en lo que estés haciendo. Pero tienes que tener claro que ahí vas a equivocarte, ¿no? No te está viendo ningún productor, ningún director ajeno. Entonces vas seguro. oye, y eso se confunde mucho, ¿no? Eso es bien importante lo que Sí, acabas de decir, o sea, la exigencia, no la palmadita, ¿no? O sea, que estamos claro, jugando, ¿no? Ah, todo está bien, es excelente, ah, y vas por la vida haciendo casting pensando que lo estás haciendo bien, y sí, claro. ni siquiera. Sí, pero mira, más que la exigencia por parte del director o del docente, del maestro, es que te enseñe a que tengas una autoexigencia Claro, en lo que estás haciendo, ¿no? claro, sí, Porque totalmente, de alguna manera no va a estar tampoco toda la vida contigo, es correcto. pero sí que tengas esa conciencia de lo que estás haciendo, es decir, considero que mi trabajo está siendo honesto Uf, o no. Que si no sabes, por ejemplo, de repente cuál es tu parámetro como actor para lograr hacer un juicio sobre tu trabajo, primero pregúntate, ¿estoy siendo honesto con lo que estoy haciendo? claro. ¿Cómo estoy expresándome a través del personaje o al personaje mismo? Ese es el tema, ¿no? Creo que a alguien le podrá gustar o no gustar. Sin embargo, la idea es que te sientas honesto al hacerlo, ¿no? Auténtico. Uf, qué complejo y qué importante. O sea, qué importante, de verdad. Yo como actor, vaya, sigo buscando eso. Claro, Esperemos encontrarlo muy pronto. seguramente. Pero sí es, yo creo que mucho problema de, como dices, de ser consciente, ¿no? Ser consciente como actor, de tener esta disciplina de ser honesto, Claro. de no negar las cosas, ir a donde no quieres ir muchas veces y ver esa parte que no queremos ver, ¿no? Decía un maestro, y con esto cierro lo que te quería decir, mira, estudiar actuación es bajar al infierno y lograr salir de ahí. Wow, Ese es el ok, punto. ok. Pues Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por toda esta información, es valiosísima. Yo creo que necesitamos más espacios como este. Aquí hay un gran espacio, me consta. Eh,
seguiremos trabajando. Agradezco a todas las personas que nos ven y también a la estudio de producción que tiene como dirección a Peter Lezama. Pues, ¿ah? Gracias a ti, Muchísimas Carlos, gracias. por la entrevista, por la invitación. Y a Sax TV. Exacto. Mi queridísimo Sax TV. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente entrevista.